¿sí? Que no va a depender directamente de la altura, sino que va a ser la variable sobre la placa. ¿Entiendes, no? Lo que estoy diciendo. Lo vas a tener que tomar la variable inclinada. ¿Podríamos verlo? Sí, pero ¿sabes qué? Si me esperás a mañana, justo es el que voy a resolver mañana. Ah, bueno, sí, Y sí. mañana voy a subir el PDF también, así que ahí quizás se entiende un poco más. Ah, sí, sí, profe, ¿Sí? no hay ¿Sí? problema. Sí, sí. Eh, si querés, bueno, lo que pasa es que tampoco quiero adelantarlos a los otros chicos que están consultando otras cosas. No quiero darles la respuesta así, sino de último, después, cuando terminemos la consulta, lo vemos. ¿Vale? Nada, profe, igual espero hasta mañana, no es tanto. Tampoco me estoy muriendo, digamos. Bueno, no pasa nada. No, es que igual me parece que yo tengo resuelto, para mañana en la clase, tengo resuelto la parte, no la parte inclinada, sino la otra parte, que yo se las resuelvo de dos maneras distintas. ¿Sí? Vos seguramente hiciste todo integrando y cuando se trata de placas planas, también hay otra manera alternativa de poder resolverlo sin tener que integrar, porque estás integrando un perfil plano de última, ¿sí? O figuras geométricas conocidas. Entonces también hay una alternativa de hacerlo no integrando. Así que tal vez también te guste eso y podrías hacerlo mucho más sencillo. ¿Sí? Buenísimo, dale, profe, ¿Vale? sí. A ver, si no, ahora bueno, si tenés ganas, cuando terminemos la consulta, te muestro cómo harías, cómo poner la variable esta que te digo inclinada. A ver, otra pregunta que me hicieron. Podríamos ver el 7. ¿Lo hiciste, Raúl? ¿Al 7? ¿Intentaste Eh, hacerlo? bueno, sí, 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 lo hice, pero lo hice todo con el ancla. Trabajé solamente con el ancla y llegué a un Ah, resultado. el problema del bote. Ah. ¿Este de Jessica no les comentó nada el otro día? Sí, comentó algo en la clase, pero no presté mucha atención, la verdad. Ah, bien. ¿Pero no las graban ustedes en las clases? Sí, la grababa. Justo esa clase no sé si la grabaron, pero sé que sí la Ah, grababan. bueno, sí, por eso, por ahí podrías recurrir a eso, pero igual ahora lo vamos a ver. Porque yo trabajé, agarré, planteé una sumatoria de fuerzas, como está en equilibrio, la igualé a cero y saqué la fuerza de empuje igual al peso, digamos. Ahí avísenme si pueden ver. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Bien. Vamos a intentar dibujar algo así medio rápido. Bueno, el problema este, lo que tiene, yo creo que tiene de complejo, es la idea principal para resolverlo. ¿Sí? Yo imaginaría una situación inicial donde dice, se encuentra un ancla de hierro y densidad tanto. El ancla se tira por la borda, quedando suspendida por encima del fondo del río. Bien, yo pensaría en dos situaciones, que ahora las dibujé al revés, pero sería una situación inicial donde tendrían el, el ancla con el bote, todo, digamos, vamos a poner, en una primera instancia tendrían el ancla y el bote todos juntos. ¿Sí? Acá vamos a poner bote más ancla. ¿Sí? Esa sería la situación inicial y la segunda situación sería cuando tienen el bote y el ancla que ya está flotando, digamos, arriba del lecho del agua. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es analizar esas dos situaciones. Por eso les digo que creo que lo problemático del problema este es la manera de encararlo. Y esta es la manera más adecuada, o al menos la que yo encontré. En una primera situación, ustedes tendrían que hacer un diagrama de cuerpo libre, de bote más ancla. ¿Qué habría en ese diagrama de cuerpo libre? A ver si me pueden decir. El peso y el empuje. El peso y el empuje. Y el peso en este caso es... Uy, me movió. El peso es el peso del ancla más el bote, ¿no? Los dos juntos. Y el empuje que tengo acá lo podría llamar empuje, vamos a poner del bote, ¿sí?
Hasta ahí todos me siguieron, más o menos. O sea, no, creo que es bastante sencillo, ¿no? Es simplemente la idea del empuje. Y en un segundo caso, cuando ya tiraron el ancla, tengo el bote por encima, el ancla abajo. Hago un diagrama de cuerpo libre del ancla más el bote. ¿Cómo harían ese diagrama de cuerpo libre? ¿O qué fuerzas existirían ahí, no? Una fuerza de tensión, profe, que le ejerce A. Sí, pero tomalo como que tenés el bote y el ancla todo junto igual. Como que es un mismo cuerpo. Ah, perfecto. Porque te dicen que, a ver qué te dice, por una cuerda, calcular la distancia. Algo de la cuerda, bueno, no te dan información sobre la cuerda, entonces de la cuerda tenés que despreciar todo. Y si pensás al cuerpo como un todo, la tensión que tengas acá se va a anular con la tensión que tengas acá, ¿no? Claro. Entonces, Así profe, que, ¿qué sería un... El peso de... ¿Va a tener peso de A y el peso de B también? exactamente, o sea, esa fuerza seguiría apareciendo igual, ¿no? El peso A y el peso de B. Y ¿Qué un más? empuje del ancla. Tendrías un empuje del ancla ¿Y un empuje del bote? Nuevamente. y un empuje del bote nuevamente. Pero este empuje del bote, ¿es igual al anterior? No. No, ya no, ¿no? Entonces a este le voy a poner empuje del bote prima, ¿sí? Entonces fíjense, tienen dos diagramas de cuerpo libre con dos empujes sobre el bote distintos. Pero ¿qué es igual en las dos situaciones? En la situación 1 y en la situación 2. ¿Qué es lo mismo? El peso. El peso. El peso no cambió nunca, exactamente. Entonces tendrían, por un lado, el análisis del empuje del bote es igual al peso del ancla más bote. ¿Sí? Y por otro lado, también el peso del ancla más bote, en este diagrama de cuerpo libre, también es igual al empuje del ancla más el empuje del bote prima. ¿Sí? ¿A qué es igual el empuje del bote? Este que está acá. Si a esto lo llamamos H y el área ya la tienen como dato. Profe, ¿Sí? ahí no le falta la tensión. ¿No le falta la tensión ahí No. de la soga? No, porque yo la... A ver, yo les dije, tomen el cuerpo como si fuese un todo, como si fuese un mismo cuerpo. Si analizo las fuerzas, acá en la cuerda aparece una tensión. ¿Qué tensión es esta? La tensión que hace digamos, siempre va a aparecer la tensión esta va a ser la tensión que hace el bote sobre la cuerda, ¿sí? Pero también tiene su par de acción. La tensión que hace la cuerda sobre el bote. Estas dos se van. Y de este lado también tengo lo mismo. Tengo la tensión que hace el ancla sobre la cuerda y para arriba tengo la tensión que hace la cuerda sobre el ancla. Estas dos se van. ¿Sí? Entonces esto me queda en balance cero en el cuerpo que yo estoy analizando. ¿Sí? Son tensiones internas. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso? Sí, sí, Porque no profe. estoy Gracias. analizando la cuerda por un lado o al bote por un lado y al ancla por el otro. Estoy analizando siempre bote más ancla. Solamente que en un caso están juntos arriba y en el otro caso están Claro, se separados. van a anular igual. ¿Sí? Se van a ver, exactamente. Bien, voy a borrar un poco esto así no confunde. Bien. Entonces fíjense que del análisis ¿cómo seguimos? El empuje del bote, ¿a qué va a ser igual? La densidad del fluido por la gravedad por el volumen desplazado. La densidad del fluido, que en este caso creo que es agua, así que sí, es agua, por la gravedad, por el volumen desplazado. ¿Y a qué va a ser igual el volumen desplazado? Que estamos analizando el primer caso, ¿no? El caso 1. Al área por la altura, digamos. Exactamente, imagínense que el bote tiene un fondo cuadrado. Sí, creo que lo dice por ahí, ¿no? O un fondo plano. ¿Dónde lo dice? Acá, considerar el área del bote plano. Acá lo dice, ¿sí? Así que si consideran el área del bote plano, sería el volumen que desplazan, sería esto, ¿no? La altura por esa área. Así que va a ser H, vamos a llamarla 1, por el área plana del bote.
Y esto va a ser igual también al empuje del ancla, que va a ser también la densidad del fluido que estoy desplazando por la gravedad, por el volumen del ancla. ¿Sí? ¿Cómo puedo sacar el volumen del ancla? Por densidad por masa, profe. La densidad del ancla por la masa del ancla. Exactamente. Tengo la masa del ancla, la multiplico por la densidad, ¿sí? Y ahí tengo, la multiplico, no, Sí, ¿está bien lo que dije? Sí, ¿no? Sí. sí lo multiplicas. No, porque me queda el volumen abajo, es sobre, masa sobre densidad, Ah, ahí está. ¿sí? Porque sí, si se Sí. fijan las unidades, esto está en kilogramos y este está en kilogramos por metro cúbico. Si lo ponía multiplicando me queda el volumen abajo, así que es sobre densidad, ¿sí? Se va este con este y me queda el metro cúbico arriba, así que está bien. Es masa sobre densidad. Y ahí tengo el volumen del ancla. Vamos a poner vean. Más la densidad del agua también, siempre fue el mismo fluido que se desplazaba, por la gravedad, por el volumen desplazado en el bote, pero en la situación 2, donde tengo H2. ¿Sí? Así que va a ser por el H2, por el área. Bueno, fíjense que de acá lo que tengo como dato es todo, excepto H1 y H2. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Puedo sacar un factor común, profe? Entre. Claro, sacar factor común entre estos y calcular el delta H, ¿sí? Que va a ser el H1 menos H2, la diferencia de alturas entre el caso 1 y el caso 2. ¿Sí? Y ahí ya puedo saber si el barco sube o baja. ¿Sí? Yo ahí lo dibujé como que el H1 era más chiquito que el H2. O sea, estoy diciendo que el barco, cuando tiro el ancla, flota un poco más. Pero bueno, lo puse así genéricamente. ¿Ustedes qué piensan que va a suceder cuando tiren el ancla? Va a hundir un poco. ¿Se va a hundir un poco? ¿El resto qué opinan? Yo supuse que se hundía, pero me dio negativo. Exactamente. ¿Por qué te da Entonces, como que negativo? sube. Exactamente. Porque Y lo eso, planteé mal, creo. no lo planteaste mal, lo planteaste bien. Sí, pero claro, yo supuse que iba para abajo, como que lo tironeaba el ancla. Sí, Eso es lo que le quería preguntar. No sé uno por qué intu- sube. no, uno intuitivamente cree que va a bajar el bote, ¿sí? Pero no ocurre eso. Ocurre que, fíjense, por eso les preguntaba, se pueden dar cuenta si miran los dos esquemas. Si miran por un caso, fíjense que este empuje está igualado al peso del ancla más bote, ¿sí? Pero en este caso, fíjense que el peso no solo está igualado al empuje del bote, sino que ahora aparece el empuje del ancla, ¿sí? Entonces, ¿cuál creen de estos dos que va a ser menor? Claro, ahí se ve mejor que es el caso 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Y por A mí, eso te profe, lo que dio, me costó, a mí lo que y me por eso costó, te dio oh, negativo. perdón. Sí, no, está bien. Decime. No, que a mí lo que me había costado era al principio al plantearlo, porque como el ancla estaba dentro del bote, no sabía cómo tomar el empuje, que No, sumaba los dos pesos. el empuje, o sea, geométricamente iba a ser siempre igual porque iba a depender de la geometría del bote, ¿sí? El ancla estaba dentro del bote, no te interesa, ¿sí? Simplemente eso. Eso es lo que hay que tener en cuenta, Ah, buenísimo. ¿sí? ¿Se entendió el planteo? Sí, sí, se entendió. Lo único, no sé cómo sería para sacar el factor común, o sea, el delta H, cómo haría. Y pasás, vamos a poco esto. Eso sería sencillo, ya tienen resuelto acá. Tienen, de este lado pasarían restando el término este que tienen acá de 2, y fíjense que les va a quedar la densidad del agua por H1 por el área, menos
densidad del agua por gravedad por H2, esto es H1, este es 1, perdón, igual a la densidad del agua por la gravedad por el volumen del ancla. Fíjense que acá tenés todo esto con esto y esto con el área que me faltó acá, es lo mismo, así que podés sacar densidad del agua por gravedad por el área por H1 menos H2. Y ahí está. ¿Sí? Y acá te queda H1 menos H2, que es el delta H. ¿Se entendió? Y te termina quedando solamente, profe, porque la densidad del agua y la gravedad se terminan cancelando entre sí. Sí, ¿habré hecho algo mal o no? ¿O está bien? No, está bien, está bien. Sí, Ah, da. Te queda el volumen del ancla sobre el área. exactamente. Ahí también se pueden dar cuenta que esto va a dar positivo. O sea, yo lo dibujé al revés, ¿no? Pero se van a dar cuenta que esto es positivo, porque fíjense que dice H1 menos H2 es igual al volumen del ancla sobre el área. Y esto no puede ser negativo. ¿Sí? Queda positivo. ¿Se entendió el ejercicio 7? Sí, se entendió perfecto. ¿Quedaron dudas? Sí, profe. Bueno, pasamos a otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, les recomiendo que ya que me habían preguntado sobre el ejercicio 9, que hagan el ejercicio 9 ustedes y yo mañana lo resuelvo. ¿Sí? Tómenlo como ejercicio y les va a servir porque les voy a mostrar una forma de resolverlo y otra forma distinta que sería no integrando. Lo voy a hacer con el lado que no está inclinado, pero les va a servir igual. Así que bueno, tómenlo como ejercicio para mañana, más allá de que puedan estar en alguno de los primeros ejercicios, tómense el trabajo de hacer el 9 y ya mañana aprovechar bien de lleno la clase y les va a servir. Yo lo que tengo para dar para mañana lo tengo también en PDF, así que también lo voy a dejar subido. Así que les va a servir. ¿Hay alguna duda más? Son un montón Profe, conectados. Pero, en el sí, 8, en el ejercicio sí. 8, yo planteé una sumatoria de fuerzas igualada a 0 también, donde me aparece el empuje, el peso de la esfera y la tensión del cable. ¿Eso estaría bien encaminado el ejercicio? Inciso A, calculo, ¿no? Sí, en el inciso A. Claro, sí, lo que está bien, sí, tendrías. Me perdí por ahí cuando los estabas diciendo y no alcancé a retener. Pero tendrías el empuje de la esfera con el volumen completo, porque está totalmente sumergida. Tendrías la tensión del cable y tendrías el peso de la esfera. ¿Sí? ¿Esas tres me habías dicho? Sí, esas tres. Sí, está bien encaminado entonces. Ten Joya, en cuenta perfecto. que ahí en ese caso el volumen de la esfera está completo. Claro, porque estás completamente sumergida, sí. Está completamente sumergida, exactamente. Pero después, en el caso B, fíjate que hay un volumen de la esfera que queda sumergido y otro que va a quedar flotando cuando se desvincula el cable. Así que ahí desaparece la tensión del cable y te queda solamente el empuje igualado al peso, pero ese empuje es con una fracción del volumen, que es justo la que tenés que calcular. Perfecto, gracias. De nada. Te hago una consulta del ejercicio 5, Pablo. Sí, no sé quién me habla. Ah, Geo. Sí, decime. Te hago una duda. ¿Viste? En el 5 nos piden calcular las presiones en los puntos 1 hasta el 4, ¿no? Sí,
en el punto 1, ¿se considera como la atmosférica ahí? No, no porque está cerrado. Ese ejercicio lo resolví yo en la clase pasada. Está subido a Petco, cualquier cosa también. Pero bueno, Ah, en ese punto está cerrado el tanque, así que no está a presión atmosférica. Sí. Y sería aire como lado. de hecho te podés dar cuenta, no sé si creo que hablaste y se cortó. No, que te decía que sería aire como del otro lado, digamos, donde está 3, se considera igual. Sería exactamente lo mismo, sería una situación parecida porque no, claro, exactamente. Tenés aire como en la atmósfera, pero están a una presión distinta a la atmosférica. Exactamente. Está bien. Sí, Entonces, de hecho, la calculo. Sí. fíjate que tenés en el punto intermedio, ese que está abierto, tenés presión atmosférica, y en el punto 1, como está más arriba, vos ya te podés dar cuenta que hay una presión que se le suele llamar presión de vacío, ¿sí? Donde la presión es menor que la atmosférica en 1. Y en el caso 2, te podés dar cuenta que es justamente al revés, porque es como que, fíjate que el aire que está en 2 está empujando más que la atmósfera. Entonces, por eso, el punto 2 tiene mayor presión que la presión atmosférica. Y el punto 1, justamente todo lo contrario. La presión atmosférica está empujando más que el punto 1, por eso el punto 1 tiene menor presión que la atmosférica. ¿Se entendió? Sí, está bien, gracias. De nada. Profe, una consulta del 1C, no sé si lo habías hablado recién, se me cortó, por eso no me pude escuchar bien. Ah, bien. Decime si el 1C. Sí, ahí la diferencia era que por la altura, o sea, uno depende de la altura. Por ejemplo, Exactamente. la presión depende de la altura. Sí, sí, la presión solo depende de la altura. Sí, no Claro, y importa. el peso era, El peso no, el peso sí depende de cuánta cantidad de masa tengas, ¿no? Pero buenísimo. fíjate que en el caso de la presión no importa cuánta masa de agua tengas. ¿Sí? Puedes tener 1000 kilos de agua o 1 kilo de agua y el kilo si está ordenado todo en un tubito flaquito y tiene más altura que el otro va a tener más presión. Claro, también Pasa que no. se considera, uy, perdón. No, está bien, decime. No, si se considera también ahí la presión atmosférica, porque yo lo hice de las dos formas, con presión manométrica y atmosférica, y bueno, me dan distinto, pero en unos resultados que habían, solo tomaba la manométrica. Podrías hacerlo también, sí, todo depende de que, bueno, obviamente tenés que aclararlo, estás considerando presión manométrica o presión absoluta, ¿sí? Aclararlo nada más. Joya. Pasa que, claro, como vi el recipiente que estaba como abierto a la presión atmosférica, lo primero que hice fue plantear ese ejercicio nomás, así No, está usando perfecto. una ATM y todo eso. Uno puede tomar una presión de referencia. A ver, es lo mismo que cuando ustedes analizaban en física 1 un problema y uno de ustedes elegía un punto de referencia y otro elegía otro, ¿sí? Es lo mismo. Usted, en el caso de la presión absoluta, estás eligiendo una referencia al punto cero, de presión cero, y al caso de una presión del tipo manométrica, estás eligiendo la referencia a la presión atmosférica. ¿Se entiende? Sí, 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 ahí me quedó más claro. Bien. Profe, una consulta respecto a eso, Sí. de lo que estaba hablando recién. Por ejemplo, yo estaba haciendo el punto 4, lo resolví y todo, pero por ahí no me quedan bien claro esas cosas, porque a veces se tiene que tomar como que la atmosférica, por ejemplo, a ver, lo mando acá, si quiere lo vemos. No, lo estoy viendo al 4, sí, sí. Ah, ¿lo veo? Sí, yo lo Bueno, estoy yo quise viendo. sacar la presión del aire primero, Sí. entonces puse la presión del aire iba a ser igual a la presión atmosférica menos la presión, o sea, la densidad del mercurio por G por los 0,23 metros, puse yo. Ujú. Y en este caso la presión atmosférica la tomé como cero. ¿Por qué a veces se tiene que tomar como cero y en qué circunstancia Bueno, no? Eso no entiendo bien. ese es un problema que solemos tener cuando hacemos física o cuando empezamos, creo que cuando empezamos a estudiar ingeniería,
que creemos que tenemos que hacerlo de una única manera. No existe eso de la única manera, ¿sí? Vos Ajá. podés resolverlo de manera manométrica, siempre que aclares que estás diciendo que estoy trabajando con presiones manométricas, va a estar todo bien, ¿sí? O podés hacerlo y decir, estoy trabajando con presiones absolutas, ¿sí? En este caso no hay problema. A ver, lo tendrías que aclarar tal vez, pero igualmente uno se da cuenta cuando estás trabajando con presiones manométricas absolutas, porque cuando estás trabajando con presiones manométricas, también das lugar a que puedas tener presiones negativas. Entonces uno se da cuenta de que son presiones manométricas. Y si me llegado el caso, miro y hay todas presiones positivas, yo me voy a dar cuenta enseguida y que superan a la presión atmosférica, me voy a dar cuenta enseguida que estás trabajando ya con presiones absolutas. ¿Sí? Eso, Ah, claro. eso Sí, depende sí, de cada criterio. Si no te lo piden, vos elegís tu criterio, elegís trabajo con presiones manométricas y lo indicás. Por las dudas lo indicás. Trabajo con presiones absolutas, lo indicás. No hay problema, ¿sí? Lo podés resolver. Salvo que el ejercicio te lo pida. ¿Sí? A mí particularmente me gusta trabajar con presiones absolutas. Siempre trato de trabajar con presiones absolutas. Pero es más que nada por una cuestión de un orden en mi cabeza, pero no tiene por qué ser así, ¿no? Pero ya que estamos, si nos adelantamos por ahí un par de temas, en el tema cuando les toque termodinámica, se van a dar cuenta que cuando metan la ecuación del gas ideal, a la ecuación del gas ideal no le puedo poner presiones manométricas, ¿sí? Porque en la ecuación del gas ideal no puedo meter nada negativo. Así como las temperaturas tampoco tienen que ser negativas, así que tengo que buscar una escala absoluta. Ahí en ese caso no me queda otra, tengo que trabajar con presiones absolutas, ¿sí? Pero en otros casos no es necesario. Pero bueno, como en ese caso uno ya se acostumbra a trabajar con presiones absolutas, yo elijo para mí, para mis problemas, para lo que estoy haciendo, elijo trabajar con presiones absolutas. Pero es una cuestión de criterio nada más. Entonces, profe, por ejemplo, yo resolví con manométricas y me dio negativo. ¿Cuál Si te dio le quiero negativo? pasar la presión en C, ¿Te dio negativa igual? Eso es medio raro igual, porque es medio, o sí, sea, sí entiendo que la presión en el aire te va a dar sí o sí negativa, pero en el aire. En C, fíjate que en C. tenés una columna de aceite, así que no sé si te va a dar negativa. Eso por ahí es un poco raro. Negativa la Ojo, manométrica. la presión en C les dio negativa a todos. En C, manométrica, sí, ahí me dio negativa. Ah, bien, bien. Yo no la calculé, pero estoy suponiendo, porque veo esa columna de aceite y digo, es medio raro. Pero bueno, mañana lo hago, si no, o sea, lo hago para mañana y les digo cuánto me da manométrico. En el caso tuyo, si vos querés pasarlo absoluto, lo único que tenés que hacer es sumarle la presión atmosférica. ¿Sí? Claro, era esa la pregunta. Sí, sí. Genial, profe. Buenísimo. Sí, igual no es nada loco que te diera negativa, ¿sí? O sea, yo porque veo esos 3 metros de aceite y digo, no puede ser negativa, pero podría serlo porque la presión del aire que está arriba sí es negativa. Eso a simple vista te das cuenta por qué, por las alturas, o sea, porque En el aire te esto das 10 cuenta que es centímetros y negativa. el otro 3 metros. No, no, no. Yo en C no te puedo decir si es negativa o positiva, pero sí te puedo decir que arriba en el aire, donde está el aire encerrado, sí es negativa manométrica. ¿Por qué? Porque si vos mirás el mercurio en ese manómetro, fíjate que la atmósfera Claro, le gana, o sea, le gana la. le gana empujando al aire, ¿sí? Entonces ya me doy cuenta que la presión del aire es menor a la atmosférica. Entonces, si lo calculas en términos manométricos, eso es una presión negativa. Sí, ¿Sí? Entonces, el aire sí tiene presión negativa, pero hay que ver si ese negativo no se termina compensando con los 3 metros de aceite. ¿Sí? Porque, digamos, en C tenés la presión del aire más la columna de aceite. Si ese positivo de la columna de aceite es más grande que la presión del aire negativa, en términos de módulo, la presión de C te va a quedar positiva. Ahora, si la presión del aceite no te alcanza para superar el negativo del aire, te va a quedar negativa como te pasó en tu caso. genial, sí, ahora entendí. ¿Se entendió? Gracias, profe. Sí, Bien, sí. no sé cuánto da. ¿Alguno tiene el dato de la presión del aire? ¿La sacó? El Porque aire me dio. se puede sacar bastante rápido esos números. Igual ese ejercicio no está resuelto en PEDCO, pregunto, ¿no? No sé, el aire a mí me dio menos. A ver, me parece que estaba resuelto en PEDCO ese ejercicio.
30.654 pascales. Ejercicio 4. Sí, está en PEDCO ese ejercicio, ¿no? Y sí, este está resuelto y fíjense que dice presión en C me da negativa. Manométrica da negativa. Y después calcula, fíjate que está re bien explicado esto que vos me preguntabas, de cómo hacías para pasarlo absoluto. Está re bien explicado en ese ejercicio, es un PDF que hizo Tania en un momento, y está todo bien detallado, así que se los recomiendo para leer, para los que tengan dudas sobre estos temas, como el que preguntabas recién. Ah, bueno, profe, gracias. Sí, ahí lo busco. El que no está resuelto es el 5, Pablo. El 4. Sí, no está como los resueltos, pero sí está, fíjate, en las presentaciones de clases. Está en una presentación de PowerPoint. Bien, 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 gracias. Fíjate que dice, subí en la PEDCO y dice presentación, ejercicios 3 y 5, TP número 2, Pablo. ¿Sí? Lo subí el otro día apenas terminó la clase. Vale, ahí lo busco, gracias. Ahí está el 3 y está el 5. No está con resultados, pero está resuelto. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Ah, justo creo que lo expliqué hace un ratito a un chico que preguntó. Que entró a la guía otra vez. El ejercicio 8 era el que tenía el cable primero y después se le sacaba el cable, ¿no? Bueno, en un primer caso, viste, cuando vos analizás el diagrama de cuerpo libre, tenés un empuje, un peso y la tensión del cable, ¿no? En el caso A, ese ya lo hiciste. Bien. Fíjate que, bueno, ese empuje está asociado al volumen de la esfera completo, porque la esfera está completamente sumergida. En cambio, en el caso B, cuando hagas el diagrama de cuerpo libre, como la esfera está parcialmente sumergida, vas a tener una fracción de volumen que está sumergido. Y la tensión del cable desaparece porque ya no hay cable. Entonces te queda el empuje igual al peso. Pero ese empuje va a ser ρ, o sea, la densidad del líquido, por G por el volumen desplazado, que ahora va a ser una cierta parte del volumen original que tenías de la esfera. Lo que tenés que calcular justamente es cuánto de esa parte de la esfera completa es lo que está sumergido. ¿Se entiende? ¿Sí? O si no, lo dibujo de último. Decime y lo... ¿sí? ¿Se entendió? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Se entendió? ¿O querés que lo resuelva? Exactamente. Al peso, exactamente. Tenés que sacar ese volumen y ver cuánta parte de ese volumen es con respecto a la esfera que tenías originalmente. No, no precisamente una resta, sino un cociente para poder saber el porcentaje. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda más? Si no, esperen que... Perdón, estaba ladrando mi perro y lo saqué. Les preguntaba si había alguna pregunta más. No, profe.
Bueno, Muchas gracias. bueno, hagan entonces el ejercicio 9 y mañana lo vemos en clase. Profe, Sí, antes de que se vaya, no importa el 9, el 10, le hago una pregunta. sí. ¿Lo tiene ahí para verlo? Sí, Yo- sí, ahí tengo el práctico abierto, sí. Bien, yo no quiero que me diga cómo hacerlo, pero sí quiero tener una idea de cómo hacerlo para por lo menos plantearlo. Bien, Eh, bien, me se, gusta la me, actitud. se me había ocurrido, por ejemplo, hacer todas o sea, calcular las presiones sobre los 3 lados del triángulo que están dentro del tanque de tanque de agua Sí. y sumarlos y después eso sería la fuerza mínima. Sumarlos. Bueno, obviamente sumar, pero vas a tener perfiles de presiones que no son horizontales. Claro, No por son, eso, o sea, no yo son me estaba... ni horizontales ni verticales. O sea, primero, tenés un solo perfil que es horizontal, que va a ser el de arriba. Claro, Y después los otros dos, que son iguales, que eso también lo podés aprovechar y sacar a tu favor, tenés dos perfiles que están inclinados, ¿vale? Te van a generar una fuerza resultante inclinada hacia arriba y hacia adentro del tapón. ¿Se entiende? o sea que esos perfiles van a ayudar a la fuerza mínima a que salga una Y componente por lo menos. exactamente, sí, eso es lo que va a pasar. Entonces tendrías, fíjate, que analizar esa fuerza. Pero además también ten en cuenta que tenés el peso. O sea que tendrías que hacer un diagrama de cuerpo libre, donde tendrías el peso, la fuerza esta de presión que vos te va a dar o para arriba o para abajo, dependiendo de cuál está ayudando más o no, ¿sí? Y tendrías la fuerza mínima. ¿Se entiende? Bien. O sea, Sí, o sea, tendrías como una fuerza resultante de todas las presiones de esta cuña, del triángulo este. Por un lado. Por otro lado tenés el peso y por otro lado tenés la fuerza mínima que querés hacer. Entonces tenés que plantear el equilibrio entre esas tres fuerzas. Pero bueno, hay que tener en cuenta que esa fuerza de presión nace o es resultante de los perfiles de presiones que vos tenés sobre la cuña. bien. Una pregunta más, profesor, ese ejercicio. Sí, Vio que dice 1 metro de largo. Eso se refiere a que, o sea, la profundidad es 1 metro en el dibujo, sí, ¿no? sí, Bien, sí. y cuando dice después, abajito dice, o sea, dice 1 metro largo, pesa 600 kilogramos fuerza, ¿me seguís ahí? Sí, Cierra un agujero rectangular de 30 centímetros de ancho y 1 metro de largo. Ese sí. metro de largo también dice como que el agujero tiene 1 metro de profundidad. Claro, es la dimensión que está hacia adentro en la hoja. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Bien, bien, bien. Sí, o Sí, sea, planteo las presiones que ejerzo sobre cada lado y ahí uso las componentes que me sirven para la de arriba, en las de los costados, sí, igual uso las componentes, bueno, sí, ya entendí, creo. sí, las componentes horizontales, fíjate que de un lado te va a quedar hacia adentro el tapón y del otro lado hacia adentro el tapón. Así que las componentes horizontales, si las quisieras analizar, en este caso no te sirven, no pasa nada, pero si las quisieras analizar, las dos componentes horizontales, fíjate que se anulan. Claro, serían opuestas, iguales y Serían opuestas. iguales y opuestas, exactamente. Sí. Perfecto. Y las otras serían iguales, pero van en la misma dirección. O sea que si calculas uno, pues sabes que esa fuerza va a ser el doble. Claro, claro. Sí, sí, perfecto, profe. Bien, ahí Bueno, vas encaminado. Como dato así, que ya que lo estás encarando y te gustó la manera de encararlo, hay una manera alternativa de resolver este ejercicio también. Además de esa de elegir los perfiles de presiones, es calcularlos por empuje. ¿Sí? había pensado algo del empuje, pero solamente con la parte que está dentro del líquido. Pero, digamos, como no llegué a nada, medio que me preferí, digamos, ir Bueno, por el lado de la presión. hay que tener en cuenta un par de cosas ahí, que no sé cuánta gente queda, porque para eso quedan bastante. Sí, bien. Bueno, es mal que no se fuera.
hay que tener varias cosas en cuenta ahí que uno puede aplicar empuje, ¿sí? Puede resolverlo por empuje este ejercicio. También este ejercicio siempre fue como problemático porque acá con este ejercicio uno se da cuenta si entendieron el concepto de empuje o no. ¿Por qué les digo esto? Porque el empuje no es otra cosa que la resultante de todas las fuerzas de presión sobre un cuerpo. ¿Sí? El tema es que nunca nos dicen que el cuerpo tiene que tener agua por todos sus lados. Y en este caso, el tapón no tiene fluido por debajo, en la parte de abajo. ¿Sí? Solo hay una parte que tiene por debajo. ¿Me explico? Sí, te seguí. Si el triángulo ese completo estaría adentro del agua, no hay problema. Porque sí tendría fuerzas de presión por todo el contorno de la figura. Y Pero ahora, en este caso no. en base a lo que vos me dijiste, Sí. se podría, por ejemplo, ¿no? Sacar, o sea, pensar como que el triángulo equilátero o la sección equilátera está toda dentro del agua, calcularle el empuje a eso y luego restarle lo que no está dentro del agua. No es solo eso. Porque vos fijate que hay una parte que está dentro del agua, pero no está recibiendo su fuerza de presión desde abajo, por así decirlo. ¿Se me explico o no? Sí. O sea, también habría que restarle también esa fuerza de presión. Y sí, porque vos... A ver, esto sí lo voy a dibujar. A ver, voy a compartir pantalla. A ver. Esto sí no me gustaría que quede en el aire. ¿Se ve ahí en mi pantalla? Sí, profe. Esto lo vamos a sacar. ¿Quién dijo no? Ahora fíjate si se te está cargando. Recién a una chica le tardó en cargar hoy. ¿Lo podés ver o no? ¿Ahora? Ahí sí, gracias. ¿Sí? Buenísimo. Vamos a ver si podemos hacer esto. A ver si me sale el dibujo. Bien. Fíjense. De este dibujo que estaba hablando él lo quiso analizar por... bueno, para los que no vieron el problema pide calcular una fuerza mínima a realizar desde abajo para poder levantar el tapón. ¿Sí? Pero por otro lado también existe el peso y existen las fuerzas de presión del líquido que generan en la cuña. Que bueno, ¿cómo las calculamos? Ahora lo voy a mostrar. También cuando uno dice fuerza mínima, si yo hiciera, qué sé yo, imagínense una fuerza muy bruta, lo voy a levantar, obviamente, pero no les está pidiendo esa fuerza, les está pidiendo justamente la fuerza mínima, que sería cuando el triángulo no está apoyado sobre el recipiente. ¿Y qué significa eso en términos físicos para nosotros? Que no haya normal. ¿Sí? Entonces, que las únicas fuerzas existentes sean el peso, la fuerza mínima y la fuerza que está haciendo el líquido. En términos físicos significa eso. Que bueno, probablemente la fuerza sea o hacia abajo o hacia arriba, no sabemos, ¿no? Eso habría que analizarlo. Pero en principio vamos a analizar como que es hacia arriba la fuerza de presión del líquido. Bien. El problema acá es que todo el cuerpo, como les decía anteriormente, no está sumergido. Hay una parte, que lo voy a tratar de dibujar así, que no está sumergida por completo. O sea, sí está dentro del líquido, pero no tiene líquido por debajo. ¿Sí? Acá solamente tiene el líquido por debajo
estos pedacitos de acá. Entonces, cuando vos me preguntabas sobre el empuje, si podías tomar el empuje de todo el cuerpo y restarle el pedacito que no está en el agua, también tendrías que fijarte que esta parte no está recibiendo ninguna fuerza por debajo. ¿Por qué digo que no tiene ninguna fuerza? O sea, salvo la fuerza mínima, no estamos hablando de la fuerza del fluido. Porque por arriba tiene la fuerza del agua más la fuerza de la presión atmosférica. Y por debajo tiene la presión atmosférica. Así que la presión atmosférica podría cancelarla y me quedo solamente con la presión del fluido. Pero entonces, este pedacito que está acá tiene una fuerza de presión que no la está contrarrestando nada. Por lo tanto, ese pedacito no tiene empuje. ¿Sí? Por eso es que les decía que acá es cuando se entiende el concepto de empuje. En cambio, fíjense que este triangulito que está acá tiene fuerzas de presión por todos sus lados. ¿Sí? Indirectamente de este lado también le está llegando. Así que tiene por todos sus lados fuerza del líquido. Entonces acá sí puedo hablar de una fuerza resultante que va a ser hacia arriba y que la voy a llamar empuje. ¿Sí? Y en este pedacito de acá también, que va a ser exactamente igual porque geométricamente los dos son iguales. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera ir por el camino del empuje, tendría que calcular el empuje de este pedacito, pero no me salvaría calcular la fuerza de presión sobre la parte central del tapón. ¿Sí? ¿Se entendió ahí para el que me preguntó? Sí, profe, perfectamente. ¿Sí? Bien. De la otra forma, vos, cuando lo querías calcular, tenías que agregarle, además del pedacito de acá arriba, tenías que agregarle todo el perfil completo de arriba del triángulo. Y tenés que agregarle el perfil que está acá abajo. ¿Sí? Así que este te genera una fuerza en este sentido, este te genera una fuerza así, y el de este lado es igual a este que está acá. Así que te genera también una fuerza, pero en este sentido. Si las descomponés, como habíamos dicho, las fuerzas horizontales se anulan y quedan las verticales. ¿Y esas verticales, profe, serían los empujes? No, no sería el empuje tampoco acá. No, acá esto te genera un sistema de fuerzas resultantes. Si a esta la llamás F1, a esta F2 y a esta F3, la fuerza de presión resultante va a ser igual a F1 menos F2 menos F3. Pero acá no podés hablar de empuje. Que acá Profe. sí podés. El empuje acá es la resultante de lo que tenés de perfil acá arriba con lo que tenés acá. ¿Sí? Acá sí, la resultante de ese perfil de presiones termina siendo el empuje. ¿Se entendió? Sí, Las ahí componentes me di cuenta. ¿Cómo? ¿Alguien habló? Sí, no, te preguntaba que las componentes del empuje vertical, F2 y F3, ¿son iguales? Sí, no, ojo con llamarlo empuje, porque no es empuje, es la fuerza resultante del perfil de presiones. ¿Sí? Y justamente como geométricamente, acá yo lo dibujé horrible, pero como geométricamente esto es simétrico, ¿sí? Y este perfil va a ser igual al que esté de este lado, estas fuerzas en magnitud van a ser iguales, ¿sí? Así que F2 y F3 son iguales. Podría directamente poner menos 2 F2, por ejemplo. Y esto va a ser igual a la fuerza de presión. Son dos maneras de resolverlo. Las dos maneras tienen que llegar al mismo resultado, ¿sí? Porque estoy aplicando lo mismo. Recuerden, el empuje, ahora sí lo voy a borrar todo, y esto es re importante. El empuje es la resultante de todas las fuerzas
de un fluido sobre un cuerpo en el seno de un fluido. ¿Sí? Eso lo tienen que guardar así. Entonces, si uno analiza, por ejemplo, esa frase que yo les digo, el empuje es la resultante de todas las fuerzas, ustedes podrían directamente analizar el perfil de presiones que genera esto, ¿sí? En el agua. Espérenme un segundo, ya vuelvo. Volví, disculpen chicos. Bien. Si analizáramos este cuerpo que está sumergido, les decía, en un líquido, podemos dibujar los perfiles de presiones. Y si yo dibujo los perfiles de presiones, cuando dibuje el perfil superior, va a tener una dimensión. Y el perfil inferior va a tener una dimensión que, fíjense que como la presión crece a medida que yo voy bajando, la presión por debajo va a ser más grande que la que está por arriba. ¿Sí? Y a su vez, si yo analizo los costados, digamos, yo analizo esta flechita que me indica presión, debería ser igual a esta porque está en el mismo punto, y a su vez, esta que está acá abajo, debería ser igual a esta que está acá abajo. ¿Sí? Y va creciendo a medida que yo voy bajando en el fluido. ¿Sí? Entonces esa presión va aumentando. De este lado ocurre lo mismo. ¿Sí? Y fíjense, si yo analizo la resultante de todos esos, bueno, obviamente me faltó la que está en la cara de adelante y la que estaría en la cara de atrás, si imaginara que es un cubo, ¿sí? o algo rectangular, pero no las analizo. Me faltarían esas dos caras, pero se podrían dar cuenta que si esta que está de este lado es igual a esta, las que estén en el frente también van a ser iguales, la del frente y atrás. Entonces fíjense que estos producen fuerzas en sentidos opuestos de igual magnitud. Así que esa fuerza de presión se cancela. Quedándonos este perfil de presiones y este que está acá, que sí me producen una fuerza resultante. Y si se fijan bien, esa fuerza resultante va a ser hacia arriba. Y justamente esa fuerza resultante es el empuje. ¿Sí? Y no depende de la profundidad. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy bajando, sí, esta parte va aumentando, pero la parte de abajo también aumenta lo mismo. Así que la resta de esos dos perfiles termina siendo siempre la fuerza de empuje. ¿Sí? Es por eso que les decía, acá es el concepto donde se entiende. El empuje es la fuerza resultante de todos los perfiles de presiones en un cuerpo plenamente sumergido, que esté mojado por todas sus caras. Si ese cuerpo está tocando el lecho, por ejemplo, el lecho del agua, ya va a tener líquido por todas sus caras excepto la de abajo. ¿Sí? Entonces yo ya no puedo hablar de empuje ahí. ¿Sí? Es justamente lo que le está pasando al tapón. El tapón tiene una parte que no está completamente mojada. Por eso es que no puedo hablar de empuje sobre el tapón. Pero sí hay unas partes del tapón que tienen agua por encima, por debajo y por los costados. Entonces esas partecitas, que son las cuñitas esas que les había mostrado hace un rato, sí tienen empuje. ¿Sí? Esa es la salvedad que tienen que hacer en ese tipo de ejercicios. ¿Se entendió esto? Capaz que los mareé con toda esta información, pero estaría bueno que lo hayan entendido. A mí me quedó re claro. Bien. Es la definición de empuje. Y si ustedes háganlo como ejercicio para un cuerpo cúbico, háganlo para cualquier altura genérica de fluido y calculen esta resultante genérica y van a ver que van a llegar al ρ
del fluido, ¿sí? Supónganse que este es el fluido 1, al ρ del fluido por la gravedad, por el volumen desplazado, o sea, va a ser el volumen total este que está acá, ¿sí? Y esto no es otra cosa más que el empuje. Van a ver que van a llegar a eso. Si lo resuelven, se llega exactamente a ese resultado. Por eso es que también en la cuña, cuando la resuelvan, traten de resolverla por los dos caminos. Por el camino del empuje y por el camino de los perfiles de presión. Es una manera también de comprobar que les da bien el ejercicio. Profe, Sí, y con esto que dijo usted recién, por ejemplo, el ejercicio que tenía un cubo de aluminio, creo que era, estaba sumergido la mitad en agua y la mitad en aceite. sí, ¿Cómo queda esto que dice usted? Porque la mitad, o sea, está mojado por todos lados, pero por una parte no por el mismo líquido. sí. Pero los fluidos transmiten presiones. ¿Sí? Entonces, a pesar de estar en distintos fluidos, el fluido que está abajo recibe la presión del que está arriba, está recibiendo la información del que está arriba. ¿Sí? Y además recibe esa presión extra. Entonces, lo único que te cambiaría, por ejemplo, en este gráfico, es que tendrías un fluido hasta acá, por ejemplo, suponete que está sumergido hasta esa dimensión, lo que te cambiaría es que tendrías una pendiente para esta parte y una pendiente distinta para la parte de abajo. ¿Sí? Y bueno, este perfil también acordate que tendría que ser, este lado tendría que ser igual a este, no me va a quedar igual acá, pero también tendrías el de abajo. ¿Sí? Y en definitiva, termina habiendo empuje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenés la información del fluido que está por encima, que lo está presionando por arriba, pero como también está en contacto con el fluido que está abajo, también está transmitiendo su información acá abajo. ¿Sí? Es por eso que también, si vos querés hacerlo por empuje, el empuje acá vas a tener que hacer la parte de arriba sumergida en un líquido, en el primero, ¿sí? Y la parte de abajo sumergida en el otro. Pero eso no implica que la pregunta que yo creo que vos me querés hacer, o que al menos en general todos nos hicimos en algún momento, es que el fluido que está arriba está empujándolo hacia abajo. Sí, es cierto, genera una presión por encima, pero también está generando una presión por debajo, porque la presión que tiene el de arriba se la está transmitiendo al fluido que está abajo. Entonces, en definitiva, este perfil de presiones tiene toda la información de los dos fluidos. Por eso es que el empuje sigue siendo empuje de este cuerpo y es hacia arriba. Y tiene el empuje también de la parte de abajo. No sé si respondí por ahí tu pregunta. Buenísimo, sí, se reentendió, profe. Buenísimo. Eso dibújenlo bien, porque yo acá dibujé un asco, pero si lo dibujan bien se van a dar cuenta que lo que les digo, que la parte de arriba, ¿sí? De alguna manera el perfil llega hasta abajo, ¿sí? Y fíjate que esto que está acá, esta parte, depende del fluido que está arriba. O sea que es todo este largo del perfil que se transmite acá abajo. ¿Sí? Entonces, el fluido que está acá arriba está transmitiendo su presión por debajo también del cuerpo. De alguna manera, se encarga de transmitir esas presiones por todos sus lados. ¿Por qué? Porque está mojado por líquidos en todas sus caras. Distinto sería que esté tocando el fondo. ¿Sí? Ahí ya cambia la cosa. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda más? Se entendió. Buenísimo. Bueno, chicos, de vuelta les digo lo mismo, hagan el ejercicio 9, tómenlo como un ejercicio para repasar y que la clase de mañana les sirva a todos. Así que, bueno, si no hay más preguntas, nos retiramos. Bueno, nos vemos, profe. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chau, chau. Chau, chau.